El 28 de agosto de 2013, la policía de la ciudad de Aurora, Colorado, Estados Unidos, recibió una llamada alarmante. Se trataba de un altercado familiar, pero lo llamativo era que ya se habían comunicado ese día desde esa misma vivienda por otra emergencia. Lo que los agentes ignoraban era que la discusión había escalado hasta el punto en que una de las personas involucradas necesitaba atención médica inmediata. Una vez que la policía se apersonó en la casa, ubicada en el 2624 de South Lima Street de Aurora, vieron que la situación era aún peor de lo que imaginaban. Dentro de la vivienda, encontraron el cuerpo de una mujer de 47 años, pero lo impactante no era solo la crueldad con la que se había cometido el crimen, sino las razones, y por sobre todo a quien pensaba la victimaria que estaba asesinando. Sus gestos extraños en el juicio se volvieron virales en TikTok y llevaron a muchos a preguntarse, ¿estaba aquella joven consciente de lo que hacía? Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Isabela Guzmán nació el 9 de junio de 1995 en Colorado, Estados Unidos. Fruto de la unión entre Robert Guzmán y Jun Hoy, se divorciaron cuando Isabela tenía 3 años y ella se quedó viviendo con Jun Mi en la ciudad de Aurora. Poco después su madre se volvió a casar con un hombre llamado Ryan Hoy, mientras que Robert también contrajo nuevamente matrimonio con una mujer cuyo nombre no trascendió. Si bien no existe mucha información acerca de la infancia de Isabela, trascendió que desde muy joven tuvo serios problemas de conducta. Cuando tenía solo 7 años, Junmi se dio cuenta de que la situación se le escapaba de las manos. Envió a Isabela a vivir con su padre, con la esperanza de que él pudiera mejorar su comportamiento. Durante los siguientes años, Isabela tuvo muy poco contacto con su madre. Las pocas veces que se veían, la relación era un poco más llevadera. Por otro lado, el vínculo con su padre tampoco era bueno. Robert notaba que su hija siempre parecía molesta, era rebelde e impredecible. Si bien nunca llegó a ejercer violencia física ante ninguna amiga o compañera de la escuela, tampoco asistía mucho a clases, y cuando lo hacía, recibía amonestaciones por su mala conducta. Tampoco tenía buenas notas, sino más bien lo contrario, pero igualmente lograba pasar de año. Eventualmente las autoridades de la escuela pidieron que Isabela fuera revisada por un psicólogo. Este comprobó que la separación de sus padres había afectado fuertemente su personalidad, generando una gran ira que se acumulaba cada vez más, y no faltaba mucho para que estallara. A los 14 años, Isabela volvió a vivir con su madre y su padrastro. La adolescente tenía un carácter terrible, hablaba mucho y se la pasaba maldiciendo a sus mayores. El resentimiento hacia Junmi era cada vez más notorio y las peleas entre ambas se volvieron comunes. Isabela solía fumar marihuana en su habitación y quemaba incienso para disimular el olor, lo que irritaba a su madre, generando nuevas disputas. Cada vez que la mujer le devolvía una agresión verbal a su hija, ésta se enfurecía aún más. Durante esa época, la joven se metió en problemas con la policía por robar en tiendas y beber alcohol en la escuela. Incluso llegaron a expulsarla de una institución por llevar un cuchillo a clase. Eventualmente, Isabela abandonó los estudios secundarios y sus padres se dieron cuenta de que ya no podían lidiar con ella solos. A los 16 años, fue examinada por un psiquiatra, pero este dijo que su comportamiento era típico de una adolescente promedio. El profesional ni siquiera consideró que la decisión de abandonar la secundaria fuera algo realmente preocupante. El tiempo siguió pasando y la conducta de Isabela empeoró, a pesar de que su madre y padrastro intentaron cumplirle los caprichos, dándole la habitación principal para que usara de dormitorio. Nada parecía suficiente. En una ocasión Isabela bajó hacia el sótano, donde Ryan dormía, para pedirle prestado su ventilador. Cuando él le dijo que no podía quedárselo,
La joven le dio un puñetazo en la cara. Todos quienes la conocían sabían que siempre lograba salirse con la suya, e incluso que era quien dirigía la casa. Mientras tanto, Junmi intentaba sacar adelante a su familia. Era dueña de un local de fotografía llamado Portrait Studio en el Town Center de Aurora y realizaba jornadas de hasta 12 horas por día. En algunas ocasiones le pedía ayuda a su hija con la esperanza de que aprendiera a ser responsable, pero siempre terminaban peleadas. Así llegó el año 2013, cuando Isabela cumplió 18 años y las agresiones pasaron al siguiente nivel. El 27 de agosto de 2013, Isabela y su madre tuvieron una gran discusión. Comenzó porque Junmi le reclamó a su hija por unos comentarios que habían hecho sus vecinos. Al parecer, todas las noches veían a la joven con diferentes muchachos que saltaban la cerca de la casa para poder verse con ella. Durante la pelea, Isabela le gritó a Junmi y le escupió en la cara. La mujer estaba tan asustada por su propio bienestar que le pidió a Ryan que durmiera con ella esa noche, algo que no hacía normalmente a pesar de estar casados. Al día siguiente, Junmi vio un extraño correo electrónico en su teléfono celular. Era de Isabela, que no estaba dirigido a ella, sino a una tal Cecilia. El contenido exacto del mensaje nunca fue revelado, sin embargo trascendió que era amenazante y terminaba con un pagarás. Junmi le mostró el mail a su marido y ambos definieron que lo mejor sería llamar al departamento de policía de Aurora. Realmente estaban preocupados por lo que Isabela podría llegar a hacerle a su madre. Ese mismo día, 4 agentes acudieron a la casa familiar, además del padre biológico de Isabela. En el patio trasero, los agentes le dijeron a la joven que tenía que respetar a su madre. Incluso le dijeron que Junmi tenía derecho a presentar una moción para desalojarla de la casa si lo consideraba necesario, ya que Isabela tenía 18 años. Robert, por su parte, también conversó con ella. Le dijo que debía hacerle más caso a él y a Junmi. En ese momento, Isabela se mostró colaborativa y pareció entender la gravedad del asunto. Ese mismo día, Ryan percibió que la actitud de Isabela había cambiado. Si bien estaba molesta con su madre por haber llamado a la policía, parecía estar tomando la situación de una forma más adulta y madura. Nada indicaba que esa misma noche sucedería algo realmente terrible. Después de la visita de la policía, Junmi regresó a trabajar en su estudio de fotografía. A las 9:30 de la noche, llegó a su hogar con una bolsa de McDonald's para Ryan. Le preguntó dónde estaba Isabela, pero él no sabía. Le comentó que la había visto por última vez en la cocina, aproximadamente 1 hora antes. Ryan se quedó en la sala de estar para cenar, mientras que Junmi subió a ducharse. Después de unos minutos, Ryan oyó fuertes ruidos que retumbaron en toda la casa. Luego, escuchó a su esposa gritar su nombre. Entonces el hombre corrió escaleras arriba y se encontró con que el ruido y los gritos provenían del baño. Escuchó la ducha correr y vio la puerta apenas entreabierta. Cuando intentó entrar en la habitación, Isabela se apoyó contra la puerta y la cerró con llave. Él intentó tirarla, pero no pudo. Acto seguido corrió escaleras abajo hasta la sala de estar para tomar su celular y llamar a la policía. A las 10:05, el centro de despacho de la policía de Aurora recibió la segunda llamada proveniente del 2624 South Lima Street. Ryan les dijo que su esposa y su hijastra estaban dentro del baño y que no podía entrar. Pensaba que Junmi estaba gravemente herida e incluso podía ver sangre saliendo por debajo de la puerta. En ese mismo instante, Ryan escuchó a su esposa decir Jehová, y luego Isabela abrió la puerta del baño. En ese momento, se toparon frente a frente, con la joven sosteniendo un cuchillo lleno de sangre en su mano derecha. La chica miró a su padrastro fijamente y pasó junto a él. Acto seguido, salió huyendo de la casa. Al instante, Ryan entró al baño y vio a Junmi tirada en el suelo, cubierta de sangre. Debajo de su cuerpo inconsciente, había un bate de béisbol. Ryan volvió a llamar a la policía y un operador le indicó cómo abrir las vías respiratorias de su esposa y realizarle un RCP. Ryan hizo lo que le dijeron, pero luego advirtió que Junmi tenía la mirada vacía. Expresó al operador que creía que su esposa
ya estaba sin vida. A las 10:16, la policía llegó a la vivienda y encontró a Ryan en la puerta, cubierto de sangre. Este les dijo que su esposa estaba en el piso superior de la casa y que necesitaba ayuda. Los agentes subieron hacia el baño y encontraron el cuerpo de Jun-mi en posición de cúbito dorsal o boca arriba, alrededor de un charco de sangre. Había sido apuñalada 78 veces en la cara, el cuello y el torso. En su primera declaración, Ryan contó que había oído ruidos fuertes y que creía que su hijastra estaba golpeando a su esposa con el puño. Si bien Isabela era violenta, aquella noche estaba más furiosa que nunca. También les dijo a los oficiales que su hijastra había huido de la casa, vestida con un sujetador deportivo rosa y pantalones cortos color turquesa. Un testigo también mencionó que esa misma noche había visto a una mujer joven, alta y morena, afuera de la casa con un bate de béisbol y que rompió la ventanilla de un automóvil. Todo parecía indicar que Isabela estaba fuera de control. Mientras tanto, la joven fue al baño de mujeres de un H-Mart cercano, se lavó el pelo en el lavabo y se cambió de ropa. Le dijo a los empleados que había sido abusada en Denver y les pidió que no llamaran a la policía porque la enviarían de regreso a casa y tenía miedo de su padre. Los paramédicos llegaron a la vivienda poco después y, a pesar de los esfuerzos, a las 10:28, declararon sin vida a Jun-mi. Una vez que Robert se enteró de lo sucedido, le habló a su hija por teléfono y le pidió que se entregara a la policía. También relató a los agentes que su exesposa le había pedido ayuda anteriormente con su hija y que realmente le tenía miedo, pero jamás pensó que Isabela podría llegar a quitarle la vida. Mientras intentaban dar con el paradero de Isabela, los agentes se pusieron manos a la obra para recolectar testimonios que pudieran ayudar a darle forma a la teoría de que la joven había sido la asesina. Una vecina testificó que una vez que llamó a la policía, porque le preocupó ver a unos hombres saltando la cerca de la propiedad familiar, dijo que más tarde se enteró de que los responsables eran los novios de Isabela, que la visitaban a escondidas de su madre y padrastro. Joshua Padilla, otro vecino, declaró que conocía a Jun-mi desde hacía 10 años. Hizo trabajos de jardinería para ella y siempre pensó que era muy amable. Respecto al resto de su familia, no pudo decir mucho, ya que jamás había entrado en la casa. Hasta un año antes, ni siquiera sabía que la mujer tenía una hija. Una amiga de Isabela, Catherine Cathy Argueida, también fue interrogada. Cathy y su novio pasaban gran parte de su tiempo libre con Isabela y su exnovio Elia, fumando. La chica comentó que su amiga había desarrollado recientemente un interés por lo espiritual. El 26 de agosto, 2 días antes del asesinato, Cathy recibió un mensaje de texto de Isabela. El mismo era insultante y despectivo, y también decía: sé lo que hiciste. Cathy respondió de inmediato de qué estaba hablando, pero no obtuvo respuesta de su amiga. El 28 de agosto, el día del crimen, Cathy recibió otro extraño mensaje de Isabela, alrededor de las 7:15 de la tarde. El texto decía: el rayo astronómico se ha despertado. Cathy le preguntó nuevamente de qué estaba hablando, pero Isabela tampoco respondió. A pesar de declarar respecto a sus extraños comportamientos previos al crimen, Cathy también dijo que nunca había visto a Isabela siendo violenta. No podía creer que hubiera sido capaz de quitarle la vida a su madre. Otro joven interrogado fue Darian, quien dijo que conocía a Isabela desde hacía unos años. Aunque solo había pasado tiempo con ella esporádicamente, relató que la joven solía estar molesta con su madre. También dijo que había visto a Isabela experimentar con drogas más duras, como la morfina, y que incluso la había visto agredir físicamente a una chica mientras estaba bajo los efectos de aquella sustancia. Narró que cuando conoció a Isabela era muy sociable y divertida, pero aclaró que recientemente se había vuelto muy retraída y que no demostraba emoción alguna. Ryan, por su parte, dijo a los investigadores que Isabela había salido con Elia durante algunos años y que pasaba todo su tiempo con él. Cuando no estaban juntos, la joven se quedaba en su dormitorio con la puerta cerrada. Unos días antes de llevar a cabo el asesinato, Isabela rompió con Elia y ordenó a su padrastro que no lo dejara entrar en la casa. Elia, por su parte, declaró que Isabela había roto con él después de acusarlo de engañarla con Cathy, cosa que él negó. Días antes del homicidio,
había pasado por la casa de su exnovia para devolverle algunas de sus pertenencias. En ese entonces Isabela había abierto la puerta enfadada y había intentado atacarlo con un palo de golf. También dijo que después de la ruptura, Isabela siguió enviando mensajes de texto amenazándolo y tachándolo de mentiroso. Además, el joven relató a los agentes que su exnovia estaba convencida de que su madre había intentado envenenarla a ella y a los perros que tenía. Supuestamente se había enfermado gravemente después de comer algo del refrigerador y había olido lejía en el tazón de agua de sus mascotas. Igualmente aclaró que aunque había visto muchas discusiones verbales entre Isabela y Junmi, nunca había visto que éstas se volvieran físicas. Con respecto al homicidio, Ryan declaró que no recordaba haber visto a su esposa y a su hijastra pelearse físicamente, pero sí había presenciado innumerables altercados verbales. Describió cómo Isabela le gritaba a Junmi y cómo su esposa le respondía con el mismo tono. Cuando le preguntaron si alguna vez intervino en las discusiones, Ryan dijo que había aprendido con los años que la mejor manera de proceder era mantenerse al margen y dejar que Junmi se encargara del asunto. A pesar del resentimiento y la hostilidad que Isabela claramente sentía hacia su madre, nunca nadie había imaginado que la terminaría asesinando. Si bien la ira de Isabela había aumentado en las últimas semanas, el padrastro no entendía exactamente por qué. Describió a la joven como una persona extremadamente deprimida por su vida y que parecía culpar a su madre por todo. Debido a todos estos testimonios y a la denuncia realizada aquel mismo día, los investigadores identificaron a Isabela como la única y principal sospechosa del ataque, pero no tenían idea alguna de a dónde podría haber huido. Lo primero que hicieron las autoridades fue intentar localizar el teléfono celular de la sospechosa, pero estaba apagado. Alrededor de las 11:30 de la mañana siguiente, los oficiales recibieron una llamada. Una persona avisó sobre un cuerpo dentro de un vehículo en un estacionamiento de un edificio de oficinas en el 2851 de South Parker Road, a aproximadamente 12 kilómetros de la residencia de los Guzmán. Poco antes del mediodía, la policía llegó al estacionamiento señalado en busca de un jeep descrito en la llamada y que pertenecía a la empresa familiar de la víctima. En el suelo fuera del jeep había una mochila y un montón de ropa que podría pertenecer a Isabela, pero dentro del vehículo ya no había nadie. Los agentes pidieron refuerzos y se registró el aparcamiento. Fue entonces cuando encontraron más objetos, como un cuchillo ensangrentado, que pensaron podría estar relacionado con el asesinato de Junmi. Poco después la policía formó un perímetro y con la ayuda de perros empezó a buscar a Isabela. Para ese entonces, consideraban que podría estar armada y ser sumamente peligrosa. Finalmente encontraron a la joven escondida debajo de una escalera. 3 agentes sacaron sus armas y le ordenaron que se tirara al suelo para luego detenerla. Por fin Isabela cooperó. Fue llevada al cuartel policial. Aunque no fue acusada formalmente por homicidio, todavía quedaba un extenso y exasperante interrogatorio. Isabela fue interrogada por 2 detectives, pero ninguno pudo conseguir que respondiera ni siquiera a las preguntas más básicas. La joven negó ser Isabela Guzmán. Afirmó que su nombre era Samantha González y que tenía 15 años. Dijo que vivía en Cincinnati, Ohio, y que asistía a la escuela secundaria Montgomery. La dirección de la casa que les dio a los agentes no existía en ese estado, pero sí en Aurora, justo al otro lado de la calle donde realmente vivía con su madre y su padrastro. Cuando le preguntaron por esta información, Isabela no supo qué responder. Desesperada por demostrar que ella no era la asesina que buscaban, les pidió que le tomaran las huellas digitales, pero los detectives insistían en que resultaba evidente que era la sospechosa. La joven siguió discutiendo por horas, diciendo que Isabela supuestamente pesaba 49 kilos y que era mucho más delgada que ella, que pesaba 67. Los detectives le mostraron fotografías de Isabela, con la esperanza de que reconociera que era idéntica. Sin embargo, la joven aseguró que había mucha gente en el mundo que se parecía a ella. En cuanto a por qué estaba en el estacionamiento ese día, Isabela les dijo que había huido de su madre abusiva, llamada Sabrina. La odiaba porque era su hija ilegítima y nunca había conocido a su verdadero padre. Solo sabía que era mexicano y que su apellido era González. Durante las horas posteriores,
Isabela siguió pidiendo a los detectives que le tomaran las huellas dactilares o el ADN para probar que no coincidiría con la asesina que buscaban. Los detectives le dijeron que pasaría el resto de su vida en la cárcel por lo que había hecho, pero ella no parecía entender lo que sucedía. Cada vez que la llamaban Isabela, les decía que dejaran de decirle así, porque su nombre era Samantha. Cuando le preguntaron a dónde se había escapado, Isabela dijo que se encontraría con su novio, Gabriel Adams, y que probablemente él estaría muy preocupado por ella. Incluso aseguró que podían llamarlo para aclarar las cosas, pero no sabía cómo comunicarse con él, porque él había tenido que desechar su teléfono celular. A pesar de los continuos interrogatorios y de todas las pruebas irrefutables que se presentaron ante Isabela, ella se mantuvo firme en su historia y siguió asegurando ser Samantha. Negó haber consumido drogas o alcohol y dijo que nunca había ido al médico por nada más que un resfriado ocasional. Los detectives sabían que esto no era cierto, ya que se había encontrado marihuana en el dormitorio de Isabela, además de haber recibido testimonios de algunas de las personas que la conocían respecto a estos consumos. Cuando los detectives le dijeron que habían hablado con sus amigos, ella dijo que en realidad no tenía ninguno. Los detectives le dijeron que a la mayoría de las personas con las que habían hablado no les agradaba y que pensaban que era mala y mentirosa. En ese instante, algo pareció cambiar en la joven. Comenzó a comportarse más terca y agresiva, pero siguió sin admitir la culpa del homicidio. Viendo que la situación no avanzaba, los detectives procedieron a preguntarle de dónde provenían los cortes en sus manos y la cicatriz en su brazo. Isabela dijo que su madre abusiva, que en realidad era la de Samantha, la había atacado con unas tijeras, y eso la impulsó a huir de su hogar. Pero los investigadores señalaron que tenía los mismos cortes y cicatrices que tenía Isabela. La asesina que buscaban habían sido ocasionados por perros policía que la acorralaron en el estacionamiento. La joven volvió a repetir que se trataba de una extraña coincidencia. Al ver que no había otra forma de convencer a la joven, los detectives llamaron a alguien para que le tomara una muestra de ADN, aunque le explicaron que los resultados no estarían listos hasta dentro de varios meses. Luego le mostraron las bolsas que habían encontrado en el estacionamiento. Isabela les dijo que se había detenido en un mercado después de escaparse y que una mujer la ayudó comprándole ropa interior y toallas sanitarias, ya que se veía muy sucia y desaliñada. Los agentes pudieron contactar con un empleado de la tienda. Este les dio un video de vigilancia, donde se podía ver a Isabela cubierta de sangre, con el sujetador deportivo rosa y los pantalones cortos turquesa que Ryan indicó que llevaba cuando salió del baño. Quienes habían estado en la tienda testificaron que Isabela les dijo que alguien había intentado agredirla íntimamente. Según las propias palabras de la joven, dentro del local, los detectives encontraron la ropa que llevaba al momento del crimen y unas vendas cubiertas de sangre. Cuando confrontaron a Isabela con esta información y le preguntaron por qué había dicho que había sido agredida, ella se negó a responder. Aproximadamente 3 horas después del interrogatorio, la joven comenzó a gritarles a los agentes que no la llamaran Isabela, y estos amenazaron con traer a Robert para que la identificara. Ante esto, la joven respondió que no conocía a su padre. De igual forma, los agentes llevaron a Robert a la sala de interrogatorios. Se acercó a Isabela, que estaba sentada en una silla, y extendió la mano para acariciarle suavemente la cara. La joven se apartó de él y retrocedió hacia la esquina. Los detectives le preguntaron a Robert quién era la joven, y él confirmó que era su hija Isabela. Ella volvió a repetir que no tenía idea de quién era ese hombre, y que no era Isabela. Exigió que la llevaran al barrio francés de Aurora para poder ver a su novio Gabriel. Cuando la joven se enteró del crimen del que la acusaban, les dijo a los detectives lo trastornada que debía estar esa chica, llamada Isabela. Continuó asegurando que era Samantha González y que no había asesinado a nadie. Al final del interrogatorio, los agentes la sacaron de la habitación para llevarla al hospital a que le cosieran las heridas de la mano y el brazo. Para ese entonces, no entendían si la joven era una gran manipuladora o si realmente sufría de alguna enfermedad mental que le provocaba un desorden de personalidad. Pero gracias a los videos del local donde se cambió, a la ropa ensangrentada y a los testimonios de su padrastro y allegados, ya tenían material suficiente para acusarla por el asesinato de su madre.
El 5 de septiembre de 2013, Isabela tenía que comparecer ante el tribunal del condado de Arapahoe, pero se negó a ser escoltada y tuvo que ser sacada a rastras de su celda por los guardias. Una vez en el juzgado, fue acusada formalmente de asesinato en primer grado y de 2 cargos de delito violento, que podrían aumentar la pena. Durante la audiencia, Isabela hizo muecas y gestos extraños a la cámara, a veces sonriendo burlonamente a la gente. Si bien la primera necropsia de Jun-mi arrojó que había sufrido 31 puñaladas en la cara y 48 en el cuello, un total de 79 puñaladas, los informes posteriores presentados en el tribunal indicaron que la mujer había sido herida un total de 151 veces. Luego Isabela la habría rematado golpeándola con el bate de béisbol. Al final de la audiencia, el juez ordenó que Isabela permaneciera detenida sin derecho a fianza en la cárcel del condado de Arapahoe. Mientras que los medios hablaban de la pena capital, la defensa pidió que se le sometiera a exámenes psiquiátricos para declararla inimputable. En junio de 2014, el Dr. Richard Pounds, que había evaluado a Isabela, testificó que padecía esquizofrenia y que había estado sufriendo delirios perturbadores durante bastante tiempo. Agregó que estaba claro que no se encontraba bien. Había signos evidentes de alucinaciones. Miraba fijamente al vacío, mantenía conversaciones con personas que no estaban presentes y se reía de sí misma. Finalmente el médico explicó que la acusada no creía que estuviera asesinando a su madre, sino a una mujer llamada Cecilia, la misma a la que había enviado el correo electrónico amenazante. Isabela creía que el mundo se acabaría si le quitaba la vida. Finalmente la joven se declaró inocente por razones de locura. Los fiscales afirmaron que basándose en las pruebas y en la información que se había presentado en el tribunal, Isabela no podía distinguir el bien del mal, no podía haber actuado de otra manera, dada la esquizofrenia, los delirios paranoides y las alucinaciones auditivas y visuales que sufría. El juez también aceptó la declaración y envió a Isabela al Instituto de Salud Mental de Colorado. Aseguró que permanecería en el hospital hasta que ya no fuera una amenaza para ella o la comunidad. Eso podría llevarle algunos días o el resto de su vida. Luego de conocer la decisión, Robert dijo a los medios locales que nadie en su familia podía entender qué había llevado a Isabela a quitarle la vida a su madre. La describió como una buena niña, con un buen corazón. La tía de Isabela, Melanie Guzmán, dijo que la había visto por última vez hacía unos meses y que parecía una adolescente normal. Incluso la describió como dulce y coqueta. Podría recordarla gritando, llorando, saliendo furiosa y encerrándose en su habitación, pero jamás siendo violenta. En 2015 Isabela denunció a la policía que un empleado del hospital en el que estaba alojada la había agredido íntimamente. Relató que ese hombre le preguntó si quería entrar a un armario y buscar algo de ropa. Cuando lo hizo, él entró con ella y cerró la puerta. Además, Isabela dijo que hubo otros 2 incidentes con el mismo empleado. Tenía miedo de que si no hacía lo que él quería, le arruinaría la vida. La denuncia fue investigada por la policía del hospital estatal, que rechazó la solicitud de los medios para recibir más información al respecto. El nombre de Isabela volvió a ser noticia cuando en 2020 varios usuarios de TikTok comenzaron a publicar videos de las audiencias en 2013. Algunos estaban musicalizados por la exitosa canción de Ava Max, Sweet But Psycho. Otros mostraban a usuarios intentando imitar las extrañas expresiones faciales de la joven en la sala del tribunal. Así Isabela cosechó una gran base de seguidores que destacaban lo hermosa que era y que aseguraban que debía haber tenido una buena razón para ultimar a su madre. Una compilación de videos de su audiencia judicial llegó a tener casi 2 millones de visualizaciones. La gente incluso comenzó a crear páginas de fans en Facebook e Instagram en honor a ella. Mientras tanto, la joven seguía internada en el centro de salud mental, recibiendo terapia y tratando de encontrar los medicamentos adecuados para tratar su esquizofrenia. En noviembre de 2020, Isabela afirmó que ya no tenía ninguna enfermedad mental. Solicitó al tribunal su liberación, alegando que no representaba una amenaza, ni para ella, ni para quienes la rodeaban. Ese mismo año, habló con un periodista de CBS
y le dijo que estaba lista para reincorporarse a la sociedad. Relató que continuaba tomando medicamentos y que había recuperado la cordura. Además, espetó que no era ella cuando asesinó a su madre. Dijo que aquella pelea había sido terrible y que ella misma se lastimó en el proceso. Incluso le mostró al entrevistador las cicatrices que aún tenía en la mano izquierda. Por último, reveló que su familia había abusado de ella durante muchos años. Relató que sus padres eran testigos de Jehová y que cuando a los 14 años ella decidió abandonar la religión, el abuso empeoró. Con respecto al empleado del hospital, al que denunció por abuso, Isabel afirmó que quería que lo procesaran. Sin embargo, lo que más le importaba era que la dejaran libre y tranquila. Afirmó que si pudiera cambiar todo lo que sucedió, lo haría sin dudarlo, pero la libertad no llegó. A principios de marzo de 2021, el periodista de la CBS volvió a comunicarse con Isabela. En aquella ocasión ella le dijo que se había programado una audiencia para el 11 de marzo sobre cómo podría tener más libertad en el hospital. En cuanto a las denuncias por agresión, dijo que se había reunido con la Fiscalía del Distrito del Condado de Pueblo. Allí le dijeron que la forma en que el hospital redactó el informe dificultaba la presentación de cargos, especialmente dado el paso del tiempo. Eso fue muy duro tanto emocional como mentalmente para ella. Le hizo sentir que debía rendirse, pero no lo hizo, y finalmente consiguió algo de lo que quería. En junio de 2021, la solicitud de Isabela de abandonar el Instituto de Salud Mental fue denegada, pero una juez dictaminó que se le permitiría salir del hospital para recibir terapia de grupo y otro tipo de asistencias, mientras que lo hiciera con un rastreador GPS. A la fecha de la realización de ese video, Isabela se encuentra internada en el Instituto de Salud Mental de Pueblo, en Colorado. No se sabe con certeza cuánto ha mejorado su salud mental, ni si algún día será libre. Lo único certero es que sus desequilibrios mentales la llevaron a cometer un acto terrible. El 12 de octubre de 2023, el Centro de Emergencias del 911 en Galaila, Florida, recibió una llamada desconcertante a las 11:30 de la noche. Al otro lado de la línea, la voz entrecortada por el llanto de un adolescente pedía que enviaran a alguien a su casa con urgencia, porque su madre estaba sin vida. La operadora que atendió el perturbador llamado intentó mantener la calma mientras le pedía detalles y trataba de ubicar la dirección. El chico, sin embargo, no sabía dónde vivía, lo que hizo que la comunicación se prolongara por más de 10 minutos. Finalmente lograron obtener la información necesaria para enviar a la policía. Lo que encontraron al llegar a la vivienda desencadenó una investigación compleja y sacó a la luz un caso que, por su naturaleza y sus incógnitas sin responder, impactó a toda la comunidad. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Derek Rosa nació el 26 de agosto de 2010 en Florida, Estados Unidos. Aunque su llegada fue un motivo de alegría para la familia, se dio en medio de circunstancias complicadas. Sus padres, Irina García y José Rosa, atravesaban un mal momento en su relación, y poco después del nacimiento de Derek, llegaron a la conclusión de que lo mejor para todos era que se separaran. A pesar de la distancia, Derek siempre mantuvo una relación cercana con su padre, a quien visitaba cada fin de semana en el condado de Broward. José Rosa, un ex militar que dedicó 22 años de su vida al servicio, fue un gran referente para Derek. De hecho, el adolescente soñaba con seguir sus pasos y convertirse en ingeniero de las Fuerzas Armadas. El resto de los días que no estaba con su padre, Derek vivía con su madre Irina y su padrastro Frank Ramos en un complejo de apartamentos en Galaila, Florida. Frank, un camionero de origen cubano,
Pasaba mucho tiempo fuera de casa por su trabajo, pero aún así, había logrado construir una relación basada en el respeto con Derek, quien lo veía como un modelo a seguir. La familia había llegado a Gailalia en 2022, con planes de seguir creciendo. Irina y Frank tenían el deseo de tener sus propios hijos, y finalmente ese anhelo se concretó. Poco después Irina le dio la noticia a Derek de que sería el hermano mayor de una niña. El chico expresó su emoción. El momento quedó inmortalizado en fotos familiares que la familia se tomó, mostrándose felices. No esperaban otra respuesta de Derek, ya que se trataba de un chico amable, educado y algo tímido. Era el tipo de niño que siempre se destacaba por su buen comportamiento, incluso entre adultos. Derek no ocasionaba ningún tipo de problema. Estaba cursando el 8º grado en la escuela Middle High, donde era reconocido por sus maestros como un alumno ejemplar y destacado con honores. Gracias a estas características, la familia se integró rápidamente al nuevo vecindario. Los demás residentes del complejo los apreciaban mucho, especialmente a Irina, que se mostraba simpática y alegre, siempre con una sonrisa. A diario la veían haciendo mandados, acompañada de Derek, que la ayudaba a cargar las bolsas del supermercado. No existía el mínimo rastro de problemas en su vida cotidiana. Todo parecía tranquilo y normal en el funcionamiento de la familia. Por eso lo que ocurrió la noche del 12 de octubre de 2023 fue una sorpresa absoluta que dejó perplejos a todos. Sin que nadie pudiera preverlo, la paz de la comunidad y de la familia Rosa fue rota de una manera inesperada. Eran las 11:30 de la noche, cuando el servicio de emergencias 911 recibió una perturbadora y confusa llamada. Del otro lado, entre sollozos, Derek Rosa, de 13 años, pidió ayuda urgente a la operadora. La mujer que lo atendió le preguntó si estaba solo o con alguien más. El chico le dijo que su madre y su hermana de 2 semanas también estaban en la casa, pero cuando la operadora le pidió hablar con su mamá, el horror comenzó. Derek no tuvo más alternativa que confesar que su madre estaba sin vida y que había sangre por todas partes, porque él mismo la había asesinado con un cuchillo de cocina. Sabiendo que la bebé permanecía dentro de la casa a merced de su hermano, la operadora mantuvo la calma e intentó obtener más información. Preguntó si alguien más había resultado herido y dónde había dejado el cuchillo que utilizó. Derek dijo que su hermana estaba durmiendo en su cuna, a pocos centímetros de distancia de donde había apuñalado a su madre, y que afortunadamente no se había despertado en ningún momento, porque de lo contrario no sabría qué hacer. Pero cuando quiso responder sobre el paradero del cuchillo se desesperó, ya que no estaba donde él creía y no era capaz de encontrarlo en ese momento. Derek también le confesó a la operadora que luego de haber asesinado a su propia madre, había tomado una de las armas que su padrastro guardaba en su armario de su habitación, con la intención de quitarse la vida, pero finalmente desistió. Durante esos minutos, Derek solo se mostró conmovido por lo que había hecho en 2 breves ocasiones: el comienzo de la llamada y cuando le consultaron por qué había asesinado a su madre. El resto de la conversación, su estado anímico cambiaba drásticamente. De hecho, por momentos parecía estar orgulloso de sus acciones. Durante la conversación con la operadora, admitió haber tomado fotografías del cuerpo de su madre e incluso selfies donde se podían ver sus manos ensangrentadas. Esas fotos se las envió a Sweden, un amigo que había conocido 3 años atrás jugando videojuegos en línea. La conversación se prolongó durante 17 minutos, ya que Derek no conocía su dirección exacta. La operadora lo guió hasta que logró encontrar algún sobre de correspondencia en la casa y le proporcionó la información que necesitaba. Finalmente, con la dirección en mano, las autoridades policiales llegaron al domicilio en pocos minutos. Descubrieron entonces que todo lo que el chico había relatado en la llamada al 911 era cierto. La habitación de su madre era el escenario de una carnicería, y sin enterarse de nada, la bebé dormía en su cuna. Los agentes se comunicaron de inmediato con la abuela materna de Derek, no solo para informarle lo que había ocurrido, sino también para solicitarle que acudiera al lugar y se hiciera cargo del cuidado de la niña.
mientras ellos trasladaban al adolescente a la estación policial para ser interrogado. Antes de comenzar con el procedimiento, los oficiales le leyeron sus derechos. El adolescente decía entender todo lo que le estaban diciendo, pero por su semblante lo notaban confundido y desorientado. Aún así, aceptó responder a todas las preguntas sin la presencia de un abogado. Ya era de madrugada, cuando Derek comenzó a describir detalladamente cómo le había quitado la vida a su madre. Dijo que había estado todo el día en la casa junto a ella y su hermana. Alrededor de las 10 de la noche, todos se fueron a dormir, pero una hora más tarde, él se levantó, fue hasta la cocina, tomó un cuchillo y caminó hasta la habitación de Irina. Antes de que continuara con la declaración, los oficiales le preguntaron de qué color era el mango del cuchillo y en qué partes del cuerpo de su madre lo había clavado. Derek recordó que el mango era púrpura y que con él había alcanzado la arteria carótida. Sabía que de esa manera se desangraría a gran velocidad y terminaría con su vida cuanto antes. Era perturbador para los agentes estar frente a un chico de 13 años que narraba el asesinato de su madre sin demasiada dificultad, sin demostrar el más mínimo remordimiento. Notaron que Derek todavía tenía las manos ensangrentadas. Fue entonces cuando el adolescente comenzó a sentirse incómodo. Sin embargo, siguió respondiendo a cada una de las preguntas. Todo lo que contó era lo mismo que había hablado horas antes con la operadora del 911, pero cuando le consultaron por el motivo de sus acciones, la fluidez del interrogatorio se interrumpió. Derek solicitó ir al baño y al regresar, se negó a continuar hablando sin la presencia de un abogado. El reloj marcaba las 3:05 de la madrugada cuando la entrevista se detuvo. Y aunque los investigadores habían obtenido una confesión y no tenían dudas de quién había sido el autor del crimen, aún tenían una ardua tarea por delante. Las autoridades iniciaron la investigación correspondiente, con el objetivo de encontrar pruebas que los ayudaran a determinar las circunstancias en las que fue llevado a cabo el asesinato, pero sobre todo, a conocer cuál había sido el motivo que impulsó a Derek a hacerlo. Uno de los primeros hallazgos fue el cuchillo de mango violeta que Derek había descrito en su declaración. Este se encontraba junto a la cuna de su hermana recién nacida, cubierto de sangre y con la punta rota, dejando en evidencia la brutalidad con la que se había desarrollado el ataque. Al revisar la computadora de Derek, los investigadores descubrieron que alrededor de las 6 de la tarde del día del asesinato, el adolescente había hecho búsquedas inquietantes en Google. ¿Cuál es el mejor lugar para apuñalar a alguien? Arteria carótida, diagrama en imagen. ¿Sirve un cuchillo pequeño para asesinar? ¿Y puede un cuchillo cortar hueso? Fueron algunas de las preguntas que realizó en el buscador. Con estas pruebas en sus manos, los investigadores pudieron concluir que no se había tratado de un accidente, sino de un acto premeditado. Por otra parte, las cámaras de seguridad de la casa aportaron imágenes de cómo habían sido los últimos momentos de la familia. El dispositivo instalado en la entrada principal de la vivienda registró a Derek saliendo de la casa alrededor de las 8:30 de la noche, mientras su madre amamantaba a la bebé en el sillón de living. Antes de salir, Irina le dijo a su hijo que no corriera, a lo que él respondió: ¿por qué siempre me dices que no corra? Ese intercambio cotidiano podría reflejar cierta tensión en la relación madre e hijo, pero por el contrario, el tono del diálogo no fue agresivo, por lo que una posible pelea fue descartada. Pocos segundos después, la misma cámara captó a Derek ingresando nuevamente a la casa y a su madre en la misma posición. Nunca se dio a conocer si Derek se estaba preparando para el ataque o qué era lo que verdaderamente había hecho en ese instante fuera de su casa. Pero el video clave al que accedieron los investigadores y que resultó sumamente aterrador fue tomado por la cámara instalada en la habitación de Irina y que apuntaba a la cuna de la bebé para monitorear cuando dormía. Estas imágenes mostraron el momento exacto del ataque. A las 11 de la noche en punto, mientras Irina y su hija estaban durmiendo, Derek fue visto de espaldas,
ingresando a la habitación y apuñalando a su madre sin previo aviso. El examen forense reveló que Irina García, de 39 años, recibió 46 puñaladas en total, siendo sus pantorrillas las únicas partes del cuerpo sin lesiones. Mientras asesinaba a su madre, Derek la agredió con insultos de carácter homofóbico, lo que llamó la atención de los investigadores. La doble confesión de Derek, las búsquedas en internet, las grabaciones de cámaras de seguridad y el análisis forense fueron suficientes para que las autoridades construyeran un caso sólido en su contra, pero sobre todo, delicado porque se trataba de un menor de edad. Derek Rosa, de 13 años, fue arrestado y enviado en primera instancia a un centro de detención de menores, pero debido a la gravedad del delito y a que fue acusado de homicidio en primer grado, las autoridades decidieron trasladarlo al centro de detención Metro West, una cárcel para adultos ubicada en Doral, Florida. De todas formas, se tomaron medidas para garantizar su seguridad. Derek fue instalado en una celda individual. No era expuesto a áreas comunes para evitar el contacto con los demás reclusos y tenía vigilancia permanente. Desde su detención, Derek fue sometido a numerosas evaluaciones psicológicas con profesionales del establecimiento. Un psiquiatra sugirió la posibilidad de que padeciera trastorno por déficit de atención e hiperactividad, mientras que otro consideró que podría estar dentro del espectro autista. Sin embargo, este último posible diagnóstico no alcanzaba para explicar el acto violento que había cometido, pero sí hubo profesionales que aseguraron que hay estudios que demuestran que una persona que no fue diagnosticada o tratada por TDAH podría tener dificultades para controlar sus ataques de ira o de ansiedad y podría derivar en la toma de decisiones erráticas. Ninguna de estas evaluaciones fue tomada en cuenta por el juez Richard Hers, quien estuvo a cargo de las audiencias previas al juicio contra Derek, que se llevaron a cabo en diciembre de 2023. El magistrado se basó en la existencia de un diagnóstico previo a la detención del menor y en que nunca, al menos hasta el momento del crimen, había mostrado señales en su comportamiento que indicaran que debía ser evaluado. La defensa a favor de Derek quedó a cargo de Daily Cedrielo y José Báez, un abogado estadounidense de alta reputación y conocido por representar a acusados como Casey Anthony, una mujer de 22 años que quedó absuelta tras ser acusada del asesinato de su bebé, y Harvey Weinstein, el productor de cine condenado por decenas de abusos, entre otros tantos. Los abogados enfocaron su estrategia en lograr que el adolescente fuera trasladado nuevamente a un centro de detención juvenil. Para eso, argumentaron que su confinamiento en una prisión para adultos quebrantaba sus derechos constitucionales y que debido a su corta edad y posibles trastornos, no era apto para permanecer en ese entorno peligroso. Durante las audiencias, la defensa presentó testimonios de instructores que trabajaban en la cárcel e interactuaban casi a diario con Derek. El profesor que le enseñaba matemáticas describió al acusado como un adolescente típico, con las mismas capacidades de aprendizaje que cualquier otro chico de su edad. Por el contrario, la instructora de lenguaje declaró que Derek mostraba dificultades en su comprensión y que las lecciones eran continuamente interrumpidas porque no entendía lo que se le estaba enseñando, lo que ponía en duda la observación de otros docentes que habían tenido a Derek como estudiante. Por otra parte, un psicólogo forense indicó que Derek podría estar atravesando una crisis desesperada y que su posible diagnóstico de autismo podría llegar a ser un factor influyente, pero el juez desestimó este testimonio al no haberse basado en una evaluación directa del joven, sino en los registros apuntados en la historia clínica que se elaboró tras su arresto. En contraposición, la fiscalía presentó pruebas de audios donde se podía ver a Derek confesando que había asesinado a su madre. Al escucharse, el adolescente rompió en llanto, mostrando signos de angustia y remordimiento por sus acciones.
Ese mismo día, se le vio intercambiando notas con su abogada y susurrando con evidente inquietud. Finalmente, a pesar de los esfuerzos de la defensa por conseguir el traslado de Derek a un centro de menores, el juez Richard Hers denegó la solicitud y ordenó que el acusado continuara detenido en la prisión Metro West. El juicio, que estaba programado para el 2 de diciembre de 2024, fue retrasado en múltiples ocasiones por una persistente disputa entre los abogados de Derek y la fiscalía. La defensa insistió en que no habían recibido todas las pruebas necesarias por parte de la fiscalía, lo que dificultaba la preparación adecuada para el juicio. Según trascendió, los abogados reclamaban informes de testigos y las imágenes captadas por la cámara de la habitación de Irina. Por su parte, la fiscalía afirmó estar lista para proceder, lo que generó tensiones entre ambas partes. Mientras tanto, al momento de la grabación de ese video, en marzo de 2025, Derek Rosa continúa tras las rejas y pasa la mayor parte del día encerrado en su celda, a la espera del juicio que definirá su futuro, y en el que será juzgado y posiblemente condenado como un adulto. De las 24 horas del día, solo sale una hora para jugar basquetbol o fútbol con un recluso de su misma edad. A medida que los detalles del crimen que cometió fueron acaparando la atención pública, la polémica en torno al caso se fue expandiendo, y más temprano que tarde, aparecieron las opiniones divididas. A pesar de su doble confesión, un grupo de personas alzó la voz para defender la inocencia del adolescente, mientras que otros creyeron en las evidencias recopiladas por la fiscalía que lo incriminaban. Este debate surgió en un principio debido a la ausencia de una explicación clara de sus motivos para cometer el crimen, dando como resultado la difusión de diversas teorías en redes sociales y espacios de discusión. Por un lado, familiares cercanos, como su padre biológico y su abuela materna, han expresado su apoyo incondicional a Derek, sosteniendo que él es un chico noble y bondadoso, y que no pudo haber sido capaz de cometer el crimen, por lo que sugirieron que otros factores o personas podrían estar involucrados. Esta postura alimentó las especulaciones sobre la posible influencia de terceros en las acciones de Derek. Con base a esto, una de las teorías más discutidas en las redes implicó a Frank Ramos, padrastro de Derek y esposo de Irina. Aunque las autoridades en ningún momento lo consideraron sospechoso ni persona de interés en el caso, algunos usuarios cuestionaron su posible participación. Estas sospechas se manifestaron en una petición en línea llamada Save Derek. Allí un grupo de personas que creían en la inocencia del adolescente cuestionaron las pruebas presentadas por las autoridades, ya que presentaban inconsistencias. En primer lugar, destacaron la llamada que Derek hizo al 911 la noche de los hechos. En ella se escucha una segunda voz de fondo. Por otro lado, se difundió la imagen captada por la cámara en la habitación, donde se podía ver a un sujeto encima de Irina mientras dormía. La organización Save Derek Rosa aseguró que no se trataba de Derek, ya que la contextura física de la persona de la imagen era mucho más grande que el adolescente. Otra de las teorías que más revuelo causó en torno a Frank Ramos se basó en su cuenta de Facebook. El público afirmó que en varias fotos se podía ver al camionero acompañado de una mujer y una niña, que no eran Irina o su bebé recién nacida. Los usuarios aseguraron que Frank Ramos tenía otra mujer e hija en Cuba y que tras el asesinato de Irina, las había llevado a vivir con él a Estados Unidos. Por último, el camionero captó la mirada con recelo del público, porque se supo que los abogados de Derek quisieron realizar una inspección y tomar medidas en el domicilio de los hechos. Él se negó a dejarlos entrar. Su argumento fue que la casa ya había sido limpiada e intervenida por José Rosa, el padre de Derek y su abuela materna. De esa forma, ninguna de las teorías fue respaldada por evidencia concreta. Por lo tanto, no afectaron a la investigación oficial que las autoridades estaban llevando a cabo. Este caso ha generado un intenso debate público,
sobre la salud mental de los jóvenes y cómo la justicia actúa frente a acusados menores de edad, Derek Rosa permanece en prisión a la espera de que comience el juicio en su contra. Se cree que tendrá lugar a partir de abril de 2025. Su padre y su abuela materna, convencidos de su inocencia, han sido pilares fundamentales en su defensa y han trabajado incansablemente para asegurarle un juicio justo. En un esfuerzo por cubrir los costos legales, la familia lanzó una campaña para recaudar fondos, que ha superado los $140,000 en donaciones. Este respaldo financiero refleja que la comunidad permanece dividida entre quienes apoyan a Derek y aquellos que buscan justicia para Irina García. Lo que muchos se preguntan es, ¿cuál fue el motivo por el que Derek Rosa tomó la drástica decisión de asesinar a su madre a sangre fría? Y probablemente, esta sea una de las grandes incógnitas sin resolver del caso. O puede que todo dé un giro de 180 grados y la investigación tome un camino diferente. ¿Es Derek Rosa culpable o inocente? ¿Qué piensas tú? Hasta el 23 de mayo de 2023, la ciudad de Nash, en Texas, era un lugar seguro, con menos de 4,000 habitantes. Todos se conocían entre sí y estaban al tanto de las necesidades de los demás. Era el lugar ideal para quienes buscaban tranquilidad, estabilidad y un entorno familiar. Pero en la mañana de aquel día, todo cambió para siempre. Una llamada al servicio de emergencias rompió la calma de la ciudad y encendió las alarmas. Las autoridades llegaron a una vivienda por el aviso de que había ocurrido un hecho lamentable. Una vez allí, confirmaron que 4 integrantes de una familia habían sido privados de la vida, pero lo peor fue descubrir quién era el responsable del terrible suceso. César Olalde tenía apenas 18 años. La conmoción en la pequeña ciudad fue instantánea. Aquel chico al que todos conocían y respetaban por ser amable y educado, se había convertido en un criminal. Nadie podía creer que la familia Olalde ya no estuviera entre ellos, ni la trágica manera en la que habían perdido la vida. Y aunque les parecía imposible salir del asombro, la comunidad de Nash demostró una vez más que la generosidad era la respuesta ante tanto dolor. Cientos de vecinos se unieron, no solo para despedir a las víctimas como merecían, sino también en un intento por entender qué había llevado a César a actuar de esa manera. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. César Olalde nació el 8 de enero de 2005 en Nash, Texas. Era el tercero de 4 hijos que tuvieron Reuben Olalde y Aida García. Diana y Lisbeth eran sus hermanas mayores y Oliver el menor. Sus padres habían llegado a Estados Unidos desde México cuando eran muy jóvenes, buscando una vida mejor para ellos y sus hijos. Reuben había crecido en Calderón y Aida en Nopalera, 2 localidades pequeñas en donde las oportunidades no abundan. Como muchos jóvenes en su situación, decidieron emigrar, aunque eso significara dejar atrás a sus familias, sus costumbres e incluso su idioma. Cuando llegaron a Estados Unidos, no sabían hablar inglés, pero aún así lograron adaptarse rápidamente a la nueva cultura. Los locales les abrieron las puertas apenas los conocieron y los integraron a su comunidad. Hasta el día de la tragedia, los Olalde eran vistos como una familia ejemplar. Sus vecinos los describían como amables, trabajadores y siempre dispuestos a ayudar a quienes lo necesitaran. Vivían en una casa sencilla, rodeada de árboles y flores. Además de dedicarse a la crianza de sus hijos y de las tareas del hogar, Aida pasaba gran parte de su tiempo trabajando en una de sus actividades preferidas, la jardinería. Reuben, por su parte,
se dedicó a trabajar incansablemente para mantener a la familia y darles las oportunidades que él no había podido tener. El sueño de encontrar un mejor presente y futuro en otro país se estaba concretando, pero en ningún momento Reuben y Aida olvidaron sus raíces, y eso fue lo que les transmitieron a sus hijos. Para el año 2023, Diana, la hija mayor, ya se había casado y formado su propia familia en otra casa. También abrió un negocio de repostería, y aunque estaba muy ocupada con el trabajo y el cuidado de sus hijos, siempre buscaba la oportunidad de visitar a su familia. Lisbeth se había graduado con honores en la Universidad de Texas y ansiaba encontrar un trabajo como docente. Apenas terminó la universidad, se comprometió con Jeremiah Reynolds, un joven que había conocido en el campus. Ambos estaban emocionados por concretar el compromiso y comenzar una vida juntos, ya que Lisbeth aún vivía con sus padres. César, en cambio, en esa época comenzó a mostrar un fuerte cambio de actitud. Durante la infancia y parte de la adolescencia, había sido considerado un chico amable, tranquilo y algo tímido. Tenía una relación muy cercana con su padre. Muchas veces prefería pasar tiempo con él que con otros chicos de su edad. Le gustaba acompañarlo al trabajo y aprender de él con solo observarlo. Pero como a muchos adolescentes, también le gustaba el fútbol y los videojuegos, según expresó en un trabajo escolar, en el que se describía a sí mismo. Practicar estas actividades lo ayudaban a liberar tensiones porque lo hacían olvidar el estrés que podía llegar a sentir de vez en cuando. En la escuela era un alumno destacado, con calificaciones sobresalientes y un futuro prometedor. César soñaba con estudiar medicina o alguna carrera similar que le permitiera trabajar en el área de la salud. Por eso, además de esforzarse en el colegio, estaba asistiendo a cursos de preparación universitaria. Pero drásticamente, en el último año de secundaria algo cambió en él. De a poco, dejó de ser el chico que todos conocían, comenzó a aislarse y ya no salía a jugar fútbol con sus amigos, porque prefería pasar casi todo el día jugando videojuegos encerrado en su habitación. La relación con sus padres en paralelo se volvió turbulenta. Las peleas pasaron a ser comunes en la casa de los Solalde. De pronto, César ya no sentía interés por nada de lo que alguna vez lo había apasionado. Incluso manifestó que ya no quería estudiar medicina, sino que quería hacer un curso breve de plomería, solo por el hecho de hacer algo. La ambición que en algún momento lo había caracterizado comenzó a desaparecer sin un motivo claro. Ni su familia ni sus maestros podían entender por qué repentinamente había adoptado esa actitud. Muchos de quienes lo rodeaban pensaron que podía tratarse de una etapa pasajera, tal vez una crisis típica de un adolescente que estaba atravesando un momento de incertidumbre. Nadie advirtió esas señales como los primeros indicios de la tragedia que estaba por venir. El martes 23 de mayo de 2023 comenzó con la rutina de cualquier otro día, pero una tragedia que marcaría para siempre a los habitantes de Nash estaba a punto de ocurrir. Esa mañana, Lisbeth Olalde, de 24 años, no se presentó a su puesto de trabajo en la iglesia local. Sus compañeros esperaron durante varios minutos a que entrara por la puerta, pero el tiempo seguía pasando y Lisbeth no llegaba. Su ausencia era de por sí extraña. La joven era muy responsable, rara vez faltaba, y si lo hacía lo notificaba con anticipación. Nadie había recibido un mensaje de su parte, avisando que no iría a trabajar. Sus compañeros empezaron a inquietarse. Ese silencio, tan fuera de lo habitual, fue la primera señal de que algo no estaba bien, pero con el correr de las horas, la situación se tornó aún más preocupante. Durante la espera, amigos y familiares de la joven llamaron a la iglesia preguntando por Lisbeth, porque llevaban un rato queriendo comunicarse con ella o algún miembro de su familia, pero no estaban obteniendo ningún tipo de respuesta. Todos en la iglesia intentaron contactarla a su teléfono, pero Lisbeth no contestó ningún llamado o mensaje. No había dudas de que algo serio había ocurrido. Sin dejar pasar más tiempo, Joseph Flieder y su esposa, compañeros de trabajo de la joven, decidieron ir en persona a la casa de la familia Olalde.
Para averiguar qué estaba sucediendo, algo les decía que no podían dejar pasar más tiempo. Pasadas las 10 de la mañana, llegaron al domicilio de la calle Lemon Acres y golpearon la puerta, esperando que alguno de los 5 habitantes de la casa les abriera, pero una vez más, nadie respondió. Del otro lado de la puerta, no se escuchaban voces ni ruidos comunes de la rutina del hogar. Era extraño que ni siquiera Aida y el pequeño Oliver estuvieran en casa. Además, Lisbeth tampoco había comentado nada sobre algún posible viaje familiar que explicara la ausencia de todos. Joseph llamó varias veces a la puerta, pero la respuesta siempre fue la misma: el silencio. Justo en ese momento llegó a la casa un familiar de los Olalde, el mismo que horas antes había llamado por teléfono. Después de varios intentos fallidos de que alguien les abriera la puerta, decidieron que lo mejor sería forzar la cerradura. Jamás hubiesen imaginado lo que encontrarían del otro lado. Apenas cruzaron la puerta y dieron unos pocos pasos, César apareció ante ellos. En una de sus manos tenía un arma que agitaba de un lado a otro. Estaba fuera de sí, se le veía nervioso, sus manos no paraban de temblar y estaba cubierto de sudor. El joven les apuntó con el arma y amenazó con dispararles si seguían acercándose, pero Joseph, que en todo momento mantuvo la calma, le pidió que dejara salir de la casa a su esposa y al familiar que los acompañaba, sin hacerles daño. César accedió al pedido. Joseph les pidió que se retiraran y dieran aviso inmediato a la policía de lo que estaba sucediendo, mientras él intentaba calmar al joven. No sabía si estaba frente a un chico asustado o un posible asesino. Fue entonces cuando se percató de la escena que los rodeaba. César era el único de los Olalde a la vista, y en las paredes había salpicaduras de sangre. Joseph entendió por qué estaba tan nervioso. El chico acababa de cometer una locura y había sido descubierto. Cuando le preguntó por su familia, César por fin se atrevió a hablar, pero las palabras que salieron de su boca fueron perturbadoras. El adolescente, ya un poco más calmado, confesó que había ultimado a su familia porque eran caníbales, que estaban dispuestos a comérselo. La frase tomó por sorpresa a Joseph. Pensó que tal vez el chico estaba teniendo un brote psicótico. Intentó averiguar más, pero César no soportó las preguntas. En cuanto el hombre quiso saber dónde estaba su familia, el adolescente volvió a exaltarse y apuntó nuevamente a Joseph con el arma, pero no sabía que su contrincante tenía con qué defenderse. Joseph llevaba un cuchillo encima, y cuando sintió que su vida podía correr peligro, lo sacó y le advirtió a César que no iba a dudar en usarlo si hacía falta. El avance de Joseph lo descolocó. César estaba más asustado que dispuesto a asesinarlo, y perdió el control de la situación. Joseph aprovechó el momento para escapar de la casa y esperó afuera a que llegaran las autoridades. César volvió a quedarse solo en la casa, pero ahora sabía que no tenía escapatoria. Empezó a caer en cuenta del horror que había cometido y supo que lo mejor sería que la policía se enterara por él. Tomó el teléfono y llamó al 911. Con voz temblorosa, le dijo al operador: «Apreté el gatillo y le quité la vida a mi familia». Repitió esa frase una y otra vez, como si se la estuviese diciendo a sí mismo. Minutos después llegaron las primeras patrullas de la policía local, pero la situación era demasiado grave y compleja para manejarla, sin ayuda de agentes especializados. César se había atrincherado en la casa y había comenzado a amenazar con quitarse la vida. Tras una solicitud de refuerzos, acudieron varias agencias policiales y un equipo especializado del SWAT, quienes rápidamente cercaron el área y comenzaron a negociar con el presunto asesino. A través de la ventana del baño, el equipo táctico logró observar 3 cuerpos en el suelo. Sin embargo, los testigos que conocían a la familia sabían que debían ser 4 las personas dentro de la casa, además de César. La situación se volvió más desesperante. Era posible que allí dentro hubiese otro miembro de la familia con vida corriendo peligro. Debían actuar a gran velocidad, pero evitando que el joven tuviera una reacción abrupta. Los agentes lograron convencer a César de que los dejara acercarse a la casa para entregarle un celular, por el cual mantendrían una comunicación. El oficial especializado negoció por al menos 4 horas con el joven.
Finalmente obtuvieron el resultado que esperaban. César se entregó sin oponer resistencia. Lo sacaron de la casa esposado y lo trasladaron a un centro de detención, mientras otros agentes ingresaban a la vivienda para realizar una primera inspección. Aunque ya tenían bajo arresto al culpable y gran parte del caso estaba resuelto, las autoridades debían conocer las circunstancias en las que el crimen se había llevado a cabo. Lo que presenciaron una vez dentro de la casa fue una de las escenas más terribles de sus carreras. Enseguida observaron que había casquillos de bala esparcidos por todo el suelo y manchas de sangre en las paredes de casi todas las habitaciones. Pero fue cuando llegaron al baño que confirmaron lo peor. Efectivamente, tal y como habían dicho los testigos, las víctimas eran 4. Los cuerpos sin vida de Reuben, Aida, Lisbeth y el pequeño Oliver, de apenas 5 años, estaban apilados en aquel reducido espacio. A simple vista todos presentaban múltiples heridas de bala. Los agentes dedujeron que habían sido sorprendidos por César, mientras se preparaban para comenzar un día como cualquier otro. De un momento a otro y sin mediar palabra, el chico interrumpió la rutina de cada uno y les disparó a quemarropa. Luego, probablemente cuando Joseph y sus acompañantes llegaron a la casa, en busca de Lisbeth, arrastró los cuerpos hasta el baño, en un intento por ocultar lo que había hecho. Los forenses determinaron que el crimen había sido cometido con una violencia extrema. El hecho de que las víctimas recibieran más de un impacto de bala dejaba en evidencia que César había empuñado el arma y apretado el gatillo en un estado de ira incontenible. No había dudas de que ese momento lo único que pasaba por su mente era eliminar a cada uno de los miembros de su familia. Una vez en la estación policial, el joven fue interrogado. César reconoció que los había asesinado, pero se negó a revelar el motivo por el cual lo había hecho. Esto llamó la atención de los agentes, ya que ellos conocían la versión que le había dado a Joseph esa mañana, cuando fue descubierto en pleno acto. Curiosamente, César nunca volvió a decir que había asesinado a su familia porque eran caníbales, que querían comérselo, sino que prefirió mantenerse en silencio y guardar la verdad para sí mismo. Pero esta postura, lejos de beneficiarlo, solo lograba comprometerlo más porque podía llegar a ser considerado imputable por haber actuado con conciencia al momento de cometer el crimen. Aquel 23 de mayo de 2023, al igual que las autoridades, cientos de habitantes de Nash que se enteraron de la trágica noticia se hicieron la misma pregunta: ¿qué pasó por la mente de César para terminar de esa manera con todos sus seres queridos? La salud mental del chico pasó a ser uno de los temas centrales de la causa. En los meses posteriores al crimen, el joven fue sometido a varias evaluaciones psiquiátricas realizadas por especialistas. En marzo de 2024, su defensa a cargo del abogado Jeff Geraldson argumentó que un perito designado había concluido que César no estaba en condiciones de enfrentar un juicio porque padecía una enfermedad mental severa, al punto de que al menos uno de los peritos concluyó que no estaba en condiciones ni siquiera de afrontar un juicio. Aunque no trascendió públicamente cuál era el diagnóstico, algunos medios hablaron de un posible caso de esquizofrenia paranoide, que se caracteriza por la presencia de delirios y alucinaciones. Pero una segunda evaluación desestimó la estrategia inicial. Otro especialista asignado por la fiscalía determinó que a pesar de sus posibles trastornos, César estaba mentalmente capacitado para enfrentar el proceso judicial. Siguiendo la sugerencia de la segunda opción profesional, el tribunal decidió avanzar. Fue así que en octubre de 2024 comenzó formalmente el juicio en contra de César Olalde. Tras el brutal asesinato de sus padres y sus hermanos, el joven había permanecido bajo custodia en una cárcel del condado de Bowie y se había establecido una fianza de $10 millones. César Olalde fue acusado de asesinato con múltiples víctimas, incluyendo el homicidio de una persona menor de 10 años. Además, se le sumaron cargos por agresión agravada, debido a las amenazas dirigidas a Joseph Flieder, el compañero de trabajo que había ingresado a su casa en la mañana del 23 de mayo, y otro cargo por lesiones a un menor. Los delitos por los que era acusado ameritaban, según la ley del estado de Texas, una pena capital, pero el tribunal descartó esa sentencia desde un primer momento,
porque así lo había solicitado Diana Olalde, la hermana mayor de César y única sobreviviente de la familia. Según se dio a conocer en algunos medios, los Olalde practicaban una religión que se oponía a la pena capital, y por más que su hermano fuera el responsable de terminar con la vida de toda su familia, Diana no podía permitir que ese fuera el destino de su hermano. Durante las audiencias, el acusado permaneció la mayor parte del tiempo en silencio y con la cabeza agachada ante la mirada de las autoridades que habían acudido al lugar de los hechos, familiares y vecinos que lo conocían de toda la vida, y la prensa que estaba cubriendo el caso desde el primer momento. Aunque la pena capital había dejado de ser una posibilidad, su abogado defensor le había aconsejado a César que aceptara el acuerdo que la fiscalía le había propuesto y que consistía en declararse culpable para reducir su condena. Finalmente, César admitió su responsabilidad y el 15 de octubre de 2024, en la sala del Tribunal de Justicia Biestatal de Texarkana, el juez John Tidwell lo declaró culpable. César Olalde, a 2 cadenas perpetuas por los cargos de asesinato, más 50 años adicionales por los agravantes. En otras palabras, César fue sentenciado a pasar el resto de su vida en prisión, sin posibilidad de solicitar libertad condicional jamás. Una vez que la condena se hizo firme, fue trasladado a una unidad del Departamento de Justicia Penal de Texas, donde se encuentra actualmente pagando por el terrible crimen, que cargará en su espalda hasta el final de sus días. El caso, que tuvo como protagonista a la familia Olalde, dejó una herida en todos los habitantes de Nash, aquella comunidad que se habían mantenido inmune a tragedias de semejante magnitud. No podían salir de su asombro. Nadie lograba entender cómo César, un chico que habían visto crecer con valores distinguidos, se había transformado en una persona capaz de asesinar a sangre fría a sus padres y a sus hermanos. Sin embargo, lejos de caer en el resentimiento o la condena social, los vecinos optaron una vez más por demostrar su empatía y solidaridad. Cuando Diana Olalde hizo un pedido público de ayuda a través de las redes sociales para poder solventar los gastos funerarios de toda su familia, la respuesta fue inmediata. Vecinos, compañeros de trabajo, conocidos e incluso desconocidos se unieron no solo para donar dinero, sino también para ofrecerle a Diana la ayuda que necesitara para atravesar el duelo que le tocaba vivir. Fue entonces cuando la joven comprendió que no estaba sola. El caso de César Olalde dejó en evidencia que las apariencias no son más que una ilusión dentro de una familia unida que parecía tener todo para salir adelante. Nadie pudo advertir lo que César llevaba por dentro, una ira inexplicable que permaneció como un misterio para todos. Algunos vecinos que lo conocían desde niño se ofrecieron a hablar con César para que intentara poner en palabras el motivo por el cual había decidido terminar con la vida de su familia, pero hasta el momento, esa sigue siendo una incógnita, una verdad que César conserva para sí mismo y que solo se conocerá si algún día se decide a contarlo. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por estar presentes en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, TikTok e Instagram. Y también pueden encontrarme en cualquier plataforma de streaming de audio de su preferencia. Me despido de ustedes con un fuerte abrazo. Y si tú aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.